Bueno, sí, bastante contentos porque el día de ayer se logró la presentación del recurso constitucional que denominado Acción Popular, no es el partido por si acaso, así se denomina esta acción cuando uno siente que sus derechos están siendo vulnerados constitucionalmente, ¿no? Algún derecho constitucional consagrado. Y para nosotros el argumento central fue el que en este proceso que tanto Perú Petro con el aval del Ministerio de Energía y Minas impulsaron para la aprobación de los decretos supremos del 016 y 017 que van a la exploración y explotación de petróleo, se había cumplido con el reglamento de participación ciudadana en el tema de hidrocarburos, ¿no? Que claramente establece que los procesos de participación tienen que ser procesos vinculantes. ¿Qué quiere decir? Que si yo participo y estoy o no de acuerdo, mis opiniones tienen que ser registradas y tomadas en consideración. En este caso se hicieron 9 talleres de manera paralela, no hubo un proceso no se recogieron las opiniones adecuadamente. Si tú ves la página de Perú Petro sobre el tema de los talleres, son cosas muy genéricas y tampoco se puso en explícito que la posición firme de los pobladores, de los pescadores, de los colegios profesionales, de las poblaciones que asistieron, de no estar de acuerdo con un proceso de exploración y explotación de petróleo, ¿no? Entonces, ese fue el requisito que se puso cuando por primera vez se logró la derogatoria de los 7 primeros decretos supremos, que no había mecanismos adecuados de participación y de consulta a la población. Y ahora, con un reglamento existente, si tú lo lees, tiene principios muy claros, no, tampoco se han puesto en consideración, se han puesto, digamos, en ejecución estos procesos. Ese ha sido el fundamento, además de todo el tema de la seguridad alimentaria y de cómo esto estaría afectando los derechos indirectamente a los derechos de trabajo para los pescadores artesanales. ¿Quiénes lo han firmado? Lo ha firmado el señor Julio González Fernández, que fue presidente de la Comisión Multisectorial para la Recuperación de la Bahía del Ferrol. Lo ha firmado el biólogo Rómulo Loaiza, de la Universidad Nacional del Santa. Lo ha firmado Ezequiel Mayo, que también fue director de Produce, ¿no? De Chimbote. Lo ha firmado el señor secretario general del Sindicato de Pescadores de Chimbote y Anexos, obviamente nosotros como Instituto Natura, y también una asociación de pescadores artesanales. Digamos, podíamos recoger muchísimas más firmas, pero bastaban con estas firmas a las cuales se van a adherir otras en el proceso mismo, ¿no? Pero lo importante era presentarlo porque sabemos que la empresa está avanzando muy rápidamente, ya han adquirido y sabemos que hay empresas contratistas que están trasladando las diamantinas para las etapas de exploración y perforación en el Zócalo marino. Lo que nos hemos propuesto desde el inicio, ¿no? La derogatoria de estos decretos supremos que desde nuestro punto de vista están concesionando el Zócalo marino costero de Ancash para la fase ya no de solamente evaluar la prospección sísmica y ver qué cantidad o no de petróleo o gas existe en el fondo marino, sino para las etapas de exploración y explotación. Ellos señalan que los primeros 10 años van a empezar a hacer todos los estudios para hacer las fases de exploración y ahí van a utilizar métodos para la perforación del zócalo marino costero que desde nuestro punto de vista generan desde ya impactos ambientales negativos para la biodiversidad, ¿no? Por la contaminación que va a haber del fondo marino, el alejamiento de especies. A ver, ¿qué pasaría si el Poder Judicial ordena la suspensión? Aparentemente, esta empresa, Tullow Perú, si ya firmó el contrato, tiene derechos ganados que le ampara la ley y la constitución política de Fujimori. Entonces, ¿qué va a pasar? A las finales el Perú va a tener que indemnizar a esta empresa. No le va a quedar otra. Sí, eso es cierto, Hernán, porque se tratan de procesos que supuestamente han debido seguir procedimientos que están contemplados en la legislación peruana, ¿no? En el marco legislativo que autoriza para la exploración y explotación de petróleo y de gas en el litoral. De hecho, toda la parte de exploración y explotación de petróleo están en cuencas, ¿no? En cuencas que existen en el mar Pacífico, que vienen desde Tumbes hasta Moquegua. Y sobre la base de esas concesiones es que Petroperú promociona conjunto con Proinversión, para que empresas
hagan estas empresas, estas actividades offshore dentro del mar para la exploración y explotación. Pero sí, evidentemente ellos tendrán que ir a tribunales internacionales, supongo, para hacer la demanda respectiva en frente a Claro, los para hacer contratos, ¿no? prevalecer sus supuestos derechos vulnerados, ¿no? Bueno, aparentemente pues ellos no tienen la culpa porque es el Y ahí gobierno tendrán que ver la quien está responsabilidad del autorizando, sector que autorizó, ¿no? del ¿Cómo pueden sector y del autorizar presidente. sin seguir los procedimientos que su propio reglamento establece sobre el tema de consulta y participación en estos proyectos, cuando esto se había sido modificado por iniciativa del propio ejecutivo de la PCM, dado que estos procedimientos eran absolutamente laxos, es más, ni siquiera existían? Simplemente era carta abierta y un requisito mínimo. Ahora no, si tú revisas el reglamento y revisamos el reglamento, nos vamos a dar cuenta de que los procedimientos son muy claros en cuanto a los vínculos en las opiniones y en las decisiones que se deberían tomar antes de la firma de contratos. Todo esto sucede porque primero se firman contratos y luego se cumple con procedimientos, ¿no? Ahora, Marilena, desde Perú Petro, nosotros hemos entrevistado en muchas oportunidades a los funcionarios de Perú Petro y ellos han señalado que en ningún momento, durante la etapa de la elaboración del estudio de impacto ambiental, se va a hacer exploración. Pero usted dice todo lo contrario. ¿Por Sí, qué hay posiciones tan contrarias en lo que dice usted y lo que dice Perú Petro? lo que sucede es que para cualquier etapa de intervención de cualquier actividad, sea de la magnitud como la que estamos viendo ahora, se requieren los estudios de impacto ambiental, se requiere saber cuáles son la línea base de información. Y eso era lo que siempre hemos reclamado, ¿no? Pero el gobierno estima que primero se tendría que hacer las fases de exploración y explotación y en el camino hacer los estudios de impacto ambiental. Por eso no Ahí yo tiene tengo una, sentido. ya, no tiene sentido, pues, Hernán, porque si yo voy a hacer una inversión, digamos, voy a hacer una inversión de una empresa pesquera, por decirte algo, en un territorio, tengo que hacer el estudio de impacto ambiental previo a la Claro. compra del terreno, saber cuáles van a ser los impactos positivos, cuáles van a ser los impactos negativos. No es lo mismo construir en un terreno eriazo, no es lo mismo hacer explotación de petróleo en Noruega que hacerlo aquí en el mar más productivo del planeta que tenemos al frente.